Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gloria sea a ti, oh Dios. Querido Adonai, dirige nuestras mentes, nuestros corazones, para escuchar solamente tu voz. Y que cada cosa que se diga sea conforme a tu voluntad y para honra y gloria tuya. Señor, pon tu espíritu en este lugar para que nuestras mentes estén centradas solamente en tu palabra. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. El ungimiento bíblico. Recientemente ha venido a la atención a un servidor acerca del ungimiento. Aquellos que no han escuchado acerca del ungimiento, es cuando una persona pide que se le unja para sanación. Y me vino a la atención no solamente uno, sino más de 2 personas que declararon el deseo de ser ungidos. Y el Señor me puso a estudiar este tema. Y este tema creo que va a ser de gran beneficio no solamente para nosotros, sino para entender el grande amor y misericordia de nuestro Dios. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14 al 20, la mayoría de los textos los puse en la pantalla para que podamos avanzar un poco más rápido. Apúntenlos y después pueden estudiarlos más a fondo en su hogar. En Santiago capítulo 5, versículo 14 al 20, se nos declara algo que muchas personas, hermanos, lo han usado muchas veces y se hace un ritual en el cual se cree o se entiende que ese es el ritual del sanamiento. En Santiago capítulo 5, versículo 14 al 20 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Cuántos enfermos hay aquí? Todos. ¿Por qué? Porque hemos sido enfermos ¿de qué? Del virus más peligroso y mortal que es ¿qué? El pecado. Todos estamos enfermos. Y sigue diciendo: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán ¿qué cosa? Perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si ustedes notan, aquí son declaraciones absolutas. ¿Sí entiende lo que significa una declaración absoluta? Que no hay una forma en que podamos nosotros dudar. El Señor dice: la oración de fe sana. Él es el que sana. Dice: yo sano, yo perdono. Son declaraciones absolutas. Eso quiere decir que cuando el Señor promete, ¿Él qué hace? Él cumple. Y nosotros estamos enfermos del pecado. Hay dolencias físicas,
dolencias que muchos de nosotros tenemos, pero el Señor promete de que si nosotros seguimos su voluntad, Él cumplirá lo que Él ha prometido. Ahora, ¿por qué nosotros no vemos muchos milagros si esto está registrado en la palabra de Dios? ¿No debería de ser lo contrario? Si el Señor dice con declaraciones absolutas, entonces nosotros deberíamos de ver más milagros de lo que nosotros estamos acostumbrados o hemos visto. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué, si el Señor promete todo esto, por qué no se cumple? ¿Por qué no es una realidad? Déjenme decirles algo. El enemigo siempre tiene una contraparte. ¿No es así? El Señor dice, únjase al enfermo para sanación. Y el enemigo viene y dice, hay un rito que Dios ha prometido sanación, pues voy a poner el mío. Y la Babilonia espiritual viene y puso su ritual que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, o tiene que ir, o va mezclado con verdad y con mentira. Hoy día se pone el énfasis en una ceremonia, en un show, en un ritual donde los líderes se levantan el cuello y dicen, es que esto es lo que dice la palabra de Dios y es lo que vamos a hacer. El enemigo ha puesto como error, como la contraparte de la verdad, implementando su falsedad. Hoy día se dice, confiese sus pecados, ponemos las manos, oramos. Si no sucede nada, la mayoría dice, es que le faltó fe. Ahora, si nos vamos al lado de la Torá, el lado mesiánico, muchos dirán, es que no se sanó porque usted no guarda los mandamientos del Eterno. Por los dos lados a veces cometemos errores. ¿Por qué? Porque el enemigo ha manipulado la verdad a tal punto que nos hemos olvidado de seguir lo que el Señor desea que nosotros hagamos. ¿Quedó claro este punto? ¿O hay alguna pregunta? Ahora, la razón por la que no se efectúan milagros, el mayor milagro es ¿cuál? El perdón de nuestros pecados, la transformación de la vida del pecador a una nueva vida. ¿No ese es el mayor milagro que puede suceder en nuestro medio? Muchos ponen el énfasis en ¿qué? En la sanación. No, ese no es el mayor milagro. El mayor milagro es permitir que nuestro Salvador transforme nuestras vidas y nos dé vida eterna. Ese es el mayor milagro. Entonces, ¿cuál es la razón? No hubo fe, no obedece. ¿Por qué no hay tantos milagros? En la foto que les estoy mostrando, es una forma en la que la mayoría del cristianismo efectúa la unción. Se pone aceite ¿en dónde? En la frente. Y esta es una de las tradiciones que se lleva a cabo. Una ceremonia, un ritual, podemos decir un rito que a veces se lleva a cabo sin seguir la palabra de Dios. Recalco, el enemigo siempre tiene su contraparte hacia la verdad, que es el error que puede ser mezclado con verdad junto con mentira. Siempre yo he dado un ejemplo de que a veces el diablo no necesita tanta mentira para dañar algo. Es, por ejemplo, en esta botella. Si usted tiene sed, lo único que hace es que abre la botella y se la toma. Pero el diablo viene y pone una gotita de orina ahí en la botella, una gotita. ¿Usted se la tomaría? Ya se contaminó. Eso es lo que hace el diablo. O una gotita de veneno. ¿Por qué? Porque puede ser 99.9% verdad, pero esa gotita de mentira dañó todo.
Por eso nosotros tenemos que vivir con un escrito que está. Seguir la palabra de Dios y confiar solamente en ella. Vivimos en un tiempo en que no podemos nosotros confiar solamente en lo que una persona cree o lo que una persona ha aprendido. Tenemos que confiar solamente en ¿qué? En la palabra de Dios. Ahora, hay 3 fases del ungimiento. Vamos a ver la primera fase. La primera fase es la oración de fe y la unción con aceite. Ahí nosotros lo leímos. En el versículo 15 dice, y la oración de fe salvará ¿a qué? Al enfermo. Y en el versículo 14 dice que el ungimiento con el aceite en el nombre del Señor. Esa es la primera fase. La primera fase tenía que efectuarse con la fe, con una oración de fe. Noten que dice de fe, no con fe. Es una diferencia notar que es de fe a tener una oración con fe. ¿Cómo podemos nosotros explicar la oración de fe? Ustedes recuerdan en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, del Mesías, de Yeshua. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener para que nosotros podamos ser sanados. La fe del Mesías es cuando nosotros confiamos solamente en Él y plenamente en Él, de que Él nos perdona completamente. ¿Me están siguiendo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Ok. ¿Cuál es la diferencia? La oración de fe y la oración con fe. La oración de fe es la misma que tuvo Cristo, el Mesías, cuando Él confió plenamente y solamente en su Padre cuando estuvo aquí en la tierra. Por eso la iglesia del tiempo del fin tendrá la fe ¿de quién? De Jesús, del Mesías, de Yeshua. Entonces no es la fe del que está haciendo el rito, porque sería con fe, entonces sería mi propio esfuerzo. Aunque tengo que ver yo algo en eso, pero esa fe, la oración de fe es en los méritos de Jesús. Exactamente, y es el que está enfermo porque confía solamente y plenamente en el Mesías. Por eso la persona tiene que pedir el ungimiento. Para allá vamos. ¿Por qué? Porque la segunda fase es confesarse los pecados unos a otros. Pero fíjense cómo el enemigo ha cambiado esto, que en el ritual que se efectúa en todos lados, ponen a la persona en medio y le dice, a ver, hermano, confiese todos sus pecados para que usted sea perdonado. Tenemos que recordar que el único mediador es ¿quién? El Mesías. Nosotros no podemos confesar los pecados secretos a las demás personas. ¿Por qué? Porque las personas no perdonan. Tenemos que tener la certeza de que el Señor, que el Mesías, nos perdona. Y el perdón viene del Padre. ¿Me están siguiendo? Ahora, en la persona que está enferma y que quiere ser ungida, hay una tercera fase. Y esa es ayudarnos unos a otros a arrepentirnos. Ahí ustedes lo leían en el versículo 19 y 20, donde dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
el que está efectuando el ritual de unción tiene una parte solemne en ese ritual, el cual tiene que tener una preparación junto con el que está pidiendo para poder hacer la voluntad del Padre. No es solamente un ritual donde se hace algo que dice, a ver, pongan las manos, usted confiese, se ora y si se sanó, se sanó, y si no se sanó, no se sanó. ¿Usted se imagina el error que se comete en muchas ocasiones cuando a una persona se le dice confiese sus pecados? Y hay toda la iglesia enfrente, ¿qué es lo que empieza a suceder? El chisme, las acusaciones. Por eso, al único que podemos ir a pedir perdón por nuestros pecados es ¿a quién? Al Mesías. Usted tiene que tener la certeza de que el Mesías lo perdona. Usted tiene que ir al Señor y decirle, Señor, yo creo que tú puedes perdonar mis pecados, secretos y públicos. Y el Señor cumple su promesa. Hoy día a veces se hace un ritual solamente para que los líderes se levanten el cuello y digan, ay, fue muy bonito. Pero hasta ahí quedó. La mayoría de las ocasiones no sucede nada. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, junto con la oración de fe y la unción con el aceite, va la sanidad que viene con la confesión y el arrepentimiento. O sea, la persona que desea ser ungida, lo primordial es que esa persona confiese al Padre y se arrepienta ¿de qué cosa? De sus pecados. El énfasis se ha puesto en la sanidad ¿qué? Física. Pero muy pocas veces se pone en la sanidad ¿qué? Interior. En el perdón de los pecados y el arrepentimiento. La segunda fase va con el discipulado a un evento transitorio. ¿A qué yo quiero decir esto? De que hoy día a veces se hace un ritual transacional. O sea, que es de paso. Transitorio. En vez de un discipulado. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver detenidamente, que aquella persona que pide el ungimiento, el que lo está llevando a cabo, tiene como propósito hacer de la persona un discípulo del Mesías. No es solamente un show o una ceremonia para decir, bueno, se oró, se puso las manos y listo. O sea, es algo más serio de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Me están siguiendo? ¿Hay alguna pregunta? Si hay preguntas, díganlas. Díganme. Entonces, ungir a alguien que no es creyente o que no cree, no es de acuerdo con lo que estamos estudiando, no se debería de hacer. Vamos a verlo más detenidamente. ¿Por qué? Porque dice aquí que el que desea ser ungido es el que lo pide. No el papá, no la mamá, no el hijo, no la hija, sino la persona que lo pide con la oración de fe. ¿Eso qué quiere decir? Que quiere que ya están adentro. Porque es el que cree y el que necesita. Exactamente, el que creyere será ¿qué? Salvo. El que no cree será un ritual transitorio en vez de un discipulado. El discipulado es aquel que aprende todo lo que el Mesías ha declarado en su palabra y él nos enseña lo que nosotros tenemos que hacer y nosotros enseñamos a otros. La tercera fase tiene mucho que ver
con el amor, con agape, no con un formalismo. Amén. Aleluya. Oiga, esto sí que va más profundo de lo que a veces hemos nosotros aprendido Porque o escuchado. hay intereses pues, de por medio, Ajá. hay amistades, hay favoritismo, Yeah. por eso es agape. Estas son las tres fases. No es solamente decir, bueno, échenme el aceite y listo. No. Écheme nada. ¿Y saben cuál es el mayor problema? El mayor problema de hoy día es que todo se centra en el paso número 2. Confiese. Nada de- Dele. Se ora y no sucede nada. Eso es lo que la mayoría de la gente hoy día pone el énfasis. Confiese, y si no confiesa es porque usted no tiene fe. Hoy día todo el mundo se centra en el agape, en el amor. ¿No es cierto? Amor, amor, amor. Y cantan el corito, amor, 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 amor. ¿No es así? Vamos a ver lo que significa el amor y vamos a verlo a la luz de Santiago capítulo 5. ¿Por qué? Porque el amor nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 4 versículo del 7 a 8. Fíjense lo que la palabra de Dios nos dice. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en qué cosa? En oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente ¿qué? Amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Oiga, el ungimiento tiene como propósito cubrir la multitud de ¿qué? De pecados. Y sanar ¿qué? Físicamente. Físicamente es la segunda, o sea, es el segundo, ¿cómo se dice? Es la consecuencia. Es la consecuencia del perdón de los pecados. ¿Me están siguiendo? Ahora, aquí dice que el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué es el amor? Si yo preguntase en esta hora, yo creo que muchos de nosotros diríamos lo que se ha repetido por mucho tiempo: el amor es Cristo, y es verdad. El amor es Dios, es verdad. ¿Y qué más es el amor? Vamos a ver lo que significa el amor. Y tal vez, como les va a suceder lo que me sucedió a mí, que a través de la palabra de Dios nos muestra lo que realmente es el amor del Mesías, del Hijo, del Padre hacia nosotros. Y vamos a entender por qué el rito de la unción, del ungimiento, tiene como propósito perdonar los pecados y sanarnos de toda dolencia y de enfermedad. Sí, hermano. Dice que hay algo muy importante. Yo tuve un amigo que padeció cáncer, ya falleció. Y cuando lo conocí yo a él, llegaba a la casa, llegó un tiempo que llegaba desde las 6 de la tarde y se iba como a la 1 o 2 de la mañana. Y estaba ya muy malo, tenía cáncer en el colon, cáncer en el hígado. Y me platicaba unas historias donde él tenía un odio con sus hijos y con su esposa. Y cómo las enfermedades te consumen cuando tú odias, aborreces, haces cosas malas. O sea, todo eso trae muchas consecuencias de salud. Así es. Entonces, yo ahora que estoy viendo cómo es tan importante nosotros tener una comunión con Dios todos los días y dejarle todas nuestras cargas y todo, o sea, y perdonar a todos los que nos rodean. Amén. Perdonar por todo lo que a veces sin querer uno a veces ofende o lo ofende y decir: Padre, necesito que me perdones, y si él no se dio cuenta, perdónalo también. Así es. Miren lo que significa el amor. Vamos a, no les voy a decir, pero quiero que ustedes me ayuden a descifrar el amor. ¿Ok? ¿Estamos listos?
La primera cita que vamos a leer es Proverbios 10. En Proverbios 10, capítulo del 11 al 13, yo lo voy a buscar porque así no tengo que voltear a la pantalla, pero en Proverbios capítulo 10, versículo del 11 al 13, manantial de vida es la boca del ¿quién? Del justo. Sigue diciendo, pero violencia cubrirá la boca ¿de qué? De los impíos. Versículo 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá ¿qué cosa? Todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. ¿Estamos entendiendo lo que es el amor? No solamente es el que da, sino también el que recibe. Por eso cuando uno se da el ungimiento, el que lo está dando está llevando a la persona ¿a dónde? Al discipulado. Porque la persona que da no puede hablar injusticia y no puede hablar mentira. ¿Por qué? Porque si no, estará perdido y llevará a la otra persona ¿a dónde? A la perdición. Oiga, es algo muy serio y solemne el que da, así como el que recibe. Vean la siguiente cita, Proverbios 12, versículo del 11 al 13. El que labra su tierra saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto ¿de qué? De entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Este es el verdadero discipulado. Este es el verdadero amor. El verdadero amor declara lo que es justo y verdadero. El falso amor que dice, no diga nada, porque se pueden ofender. No, es que no lo hagan así porque es medio raro. Y la gente puede decir muchas cosas. Es que si cambiamos el proceso, mucha gente se va a ir. Mejor sigamos haciendo lo que se hace. El enemigo quiere decir que el amor, dice, el verdadero amor declara ¿qué cosa? El pecado. Declara la verdad. Declara lo escrito está. Y el amor falso, ¿qué dice? Paz y seguridad. Todo está bien. ¿Y qué dice la palabra de Dios cuando se dice eso? Destrucción repentina vendrá sobre ellos. Vamos a seguir viendo. Proverbios capítulo 12, versículos 18 y 19. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay ocasiones hay que decir, es que confiese. No más faltaría que le agarraran del cuello y decir, confiese, para que sus pecados fuesen perdonados. No, confiese usted al único mediador que tenemos, que es el Mesías, nuestro Señor. Y a veces se comete un error en querer meter algo que no está en la palabra de Dios, y las palabras vienen a ser como un golpe de espada. Pero dice la segunda parte, mas la lengua de los sabios es ¿qué cosa? Medicina. Aquel que quiere llevar, aquel que está necesitado del perdón de sus pecados y de sanación física, la persona tiene que llevar a esa persona
¿A qué? Al arrepentimiento y a la aceptación del Mesías como su Salvador, para que esa persona pueda ser sanada. Si solamente se hace un ritual, ¿a dónde se lleva? A una tradición, a un rito. Y los ritos y las tradiciones, dijo el Señor, dice, estoy cansado de vuestros ritos y tradiciones, de sus sacrificios. Yo deseo más que obediencia a la palabra, obediencia a lo que Él declara. Versículo 19. El labio veraz permanecerá ¿para qué? Para siempre. Mas la lengua mentirosa solo por un momento. Hoy día nos gusta que nos den palmaditas en la espalda y todo estuvo muy bien. Está bien, no te preocupes. Sigue viviendo como tú quieres. Cree y es todo. No, el Señor desea ¿qué? Perdonar tus pecados. ¿Qué dice Apocalipsis 3:19? ¿Quién se lo sabe de memoria? Apocalipsis 3:19, ese no lo tengo aquí, dice, Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos a los que amo. Ese es el verdadero amor. Y es lo que estamos mirando nosotros en el libro de Proverbios. La palabra verdadera, la palabra justa, siempre lleva al pecador ¿a dónde? A la solución y al arrepentimiento de los pecados. Yo castigo y reprendo al Y es lo contradictorio, y especialmente vivimos en un país donde es contradictorio por la educación que se le da a nuestros hijos. Eso es una cosa que eso fue en otro tiempo. Imagínense, es cosa dura y triste que yo siempre vivo recalcando, porque la verdad eso es lo más horrible. Hoy día se pone el énfasis en que no importa lo que tú hagas, está bien. Yo lo he mirado en la escuela. Todo está bien. No te preocupes. Ahí está el error, pero ese no es el verdadero amor. No. Es lo que estamos mirando nosotros. El verdadero amor dice que la verdad. Declara y nombra al pecado por su nombre. Con el amor del Mesías. Más vale decir la verdad que decir una mentira y que nosotros seamos perdidos junto con aquel que recibe la mentira. Así es, sí. La unción que Dios quiere hacer es perdonar tus pecados. Y la segunda parte, el resultado es darte la sanación en tu cuerpo físico, si es la voluntad del Mesías. Pero si usted ha sido perdonado de sus pecados, venga lo que venga, usted lo aceptará. ¿Por qué? Porque habrá recibido la paz y la salvación del Mesías, del Salvador. Miren lo que dice en Proverbios 16, 18 al 25. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. O sea, aquel que es necio va a decir, todo está bien, no te preocupes, no se predique la palabra de Dios, no se declara el pecado. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, eso es necedad. Eso es el error. Es lo contrario al verdadero amor. El versículo 23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos.
Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Aquí vemos la diferencia en quién usted cree. Vemos la diferencia en solamente una tradición o un discipulado. El discipulado aprende ¿de quién? Del maestro, del Mesías. Y el discípulo hace lo que el Mesías declara y pide de él. ¿Cómo nosotros estamos queriendo ser sanos? ¿Por un rito, una tradición, o ser sanos como el Señor desea que nosotros seamos sanos? Mire lo que dice en Proverbio 17, versículo del 9 al 11. El que cubre la falta busca amistad. O sea, aquel que está en pecado y no quiere arrepentirse de sus pecados, que va y dice, ay, ¿verdad que tú sí me amas? Aunque yo sea como yo sea. ¿Sí me están? Es lo que dice la palabra de Dios. Ay, no te preocupes. Si no te quieres arrepentir, no te arrepientes. Dios te ama. Sí, pero el Señor dice, yo amo y reprendo y castigo a todos aquellos que yo amo. Les declaro su pecado para que se arrepientan, para que tengan vida eterna. Pero aquel que quiere encubrir sus pecados buscará la aceptación en otro lugar que no es en el Mesías. Dice, vamos a terminar el 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. ¿Estamos entendiendo lo que es el amor de Dios? Y el amor que nosotros también tenemos que mostrar a nuestro prójimo. Pero para que usted muestre este amor, primero tiene que experimentar el amor de su Creador. Porque si usted no ha experimentado el verdadero amor que Dios nos da, nosotros no podemos compartir el amor que Él nos ha dado. Estaremos compartiendo un amor que falso. Ahí en el 10 donde dice la primera parte, la reprensión aprovecha al entendido. La reprensión aprovecha. Incluye los dos, el que está reprendiendo y el que está recibiendo la reprensión. No es solamente, por eso aquí el énfasis, mire, nosotros podemos agregarle algo más a las tres fases. Pues nosotros debemos de agregarles a aquellos que quieren ser sanados por un ritual, un aceite o una forma diferente de Dios, terminará enfrentando a los que intentan sanarlos a través del proceso del discipulado. ¿Verdad o no? O sea, cuando usted amonesta a una persona, ¿qué es lo que la persona empieza a hacer? Le empieza a atacar a usted. No, es que no hable tan fuerte. Bájele 2, 3 nivelitos. Sea más suave. Y empieza a atacar a la persona que desea llevar sanación conforme a la voluntad de Dios. Por eso el discipulado y esa parte dice que se benefician todos. O sea, porque si están en la unidad, si están unidos y están con el mismo propósito y están siguiendo por el mismo espíritu, se van a beneficiar todos. Así es. Pero cuando hay eso que no está. El ungimiento, la unción, no solamente es del que lo pide, sino del que lo da. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque tiene que haber una preparación, una unidad con la voluntad de Dios para poder llevar a cabo lo que el Señor desea que se haga. No solamente de un ritual ahí ala y se va, o para levantarse el cuello. Pastor, por eso pienso yo que se ve estoy observando tan seria y tan fuertemente espiritualmente lo que se está dando. Y veo la otra parte cuando se hace eso como una tradición.
Para mí es un pecado fuerte que se está en contra de la ley del Padre, porque no se está haciendo lo que Él dice, sino que hagamos esto y se salió y ya, bonito. La ceremonia fue bonita y pareció bien, y allá el que lo recibió y siguió bien, qué bueno, pero si siguió mal, pues no se hizo como la palabra de Dios. Ahora, hoy día se ha tomado tan ligeramente que hoy dice, ¿desea usted ser ungida? Véngase, vamos a confiese, pongamos la mano y lo ungimos. Y creemos que ese es un sanamiento al tipo Hollywood. Un show ahí. Y todos ahí poniendo las manos y ya se sanó. Y si no se sanó, es porque le faltó fe. O porque usted no obedece la palabra de Dios. No, vemos que es algo muy serio. El que lo está dando tiene que ponerse serio en lo que la palabra de Dios dice. Por eso dice que la oración del justo puede mucho. Porque hay una relación entre Dios y esa persona, y esa persona también lleva a otros a que haga de acuerdo a como está en su palabra, que se siga esa manera de tomar ese rito, ese diseño. Exactamente, la voluntad del Eterno. ¿Qué es lo que dice en 1 Corintios 13, del 4 al 8? Aquí está muy conocido, pero ahora vamos a entenderlo a la luz de lo que nosotros hemos visto. ¿Qué dice en 1 Corintios 13, versículo 4 al 8? Que habla este capítulo acerca de ¿qué? Del amor, es muy conocido. Pero este capítulo también nos enseña el verdadero amor del Padre, del Hijo hacia nosotros y de lo que nosotros tenemos que dar como discípulos del Eterno a otras personas. Es una cadenita que lleva, es el Padre, el Hijo, el discípulo, y el discípulo lo da al otro discípulo. Y el otro lo da al otro. Pero hoy día la gente no quiere tomar una decisión concreta con Dios y quiere solamente llevar lo que nos gusta, el beneficio, pero no queremos entrar ¿qué? En el pacto del Señor. Queremos ser sanos, pero no queremos dejar el pecado. Hay muchos que no lo desean. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8. Lo vamos a leerlo. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Eso quiere decir ¿de dónde? De las dos partes. Dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y las ciencias, ¿qué dice? Acabarán. Pero el amor siempre estará ahí, y el amor reprende, castiga, basado en un escrito está. No en un razonamiento humano, sino basado en la palabra del Eterno. Eso es lo que significa el amor. Y ese es el amor que el Señor desea mostrarnos a nosotros. Decir, arrepiéntete, confiesa tus pecados para que tú seas sano, para que tú seas limpiado, para que tú seas cambiado. Cuando nosotros desechamos la verdad y el amor de Dios, estamos desechando el perdón y la salvación y la vida eterna. Puede usted vivir como usted quiera en este mundo, pero la palabra de Dios dice, arrepentíos y convertíos para que vosotros seáis salvos. Esa es la sanación que el Señor desea darnos a nosotros, y ese es el amor de Dios. Les aseguro que nunca habíamos visto el amor como lo hemos visto ahorita. Hay otros más textos. ¿Alguna pregunta acerca de esto? Dice el dicho, el que si no hay preguntas es porque no se entendió.
¿O se entendió todo? Pues todo lo dijo en Corintios 13, del 4 al 8. Así es. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Pero fíjese cómo es el amor. El amor siempre dice la verdad. No podemos esconder la verdad. Por eso ahora cuando una persona desea ser ungida, tenemos que llevarlo al arrepentimiento. Tenemos a que él se arrepienta, no al hombre, no a la iglesia, que se arrepienta ¿a quién? Al Padre. Y el que lo está haciendo tiene una responsabilidad tan grande, no solamente ante la persona, sino ante Dios mismo, de poder expresar la justicia de Dios y la verdad a esa persona que está buscando la sanidad, no solamente física, sino espiritual. Hoy día se enfatiza más lo físico que lo espiritual. Esto es un proceso. Lo estamos viendo, ¿no? Es un proceso. Hay ocasiones en que se tiene que hacer rápido y hay ocasiones en que se tiene que hacer ¿qué? Llevar el proceso que está en la palabra de Dios. Porque hay gente que está en el lecho de la muerte y pide ser ungido. Pero el que lo está dando tiene que llevar a esa persona ¿a dónde? Al arrepentimiento, al amor de Dios. Y hay otras personas que no están en el lecho de la muerte, pero lleva un proceso. Mire lo que dice Santiago, capítulo 5, versículos 16 al 18. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora noten, muchas ocasiones nosotros no mencionamos el 17 y el 18. ¿Por qué el Eterno metió estos versículos? Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías, ¿qué tiene que ver con el ungimiento? Porque es hombre. Fíjense la lección que el Señor nos quiere mostrar. Dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo ¿qué? Su fruto. Eso de que tenía las pasiones como nosotros las tenemos. Sí. Eso quiere decir que aquel que se somete a la voluntad de Dios y confía plenamente en la palabra de Dios y en el poder del Eterno, la oración de esa persona puede ¿qué? Puede mucho. Y puede suceder muchos milagros. Confesando nuestros pecados los unos a los otros. No solamente es la preparación del que lo recibe, sino del que lo da. O sea que tenemos que estar en paz con los demás. Confesar nuestras ofensas, no es, dice tus pecados, dice las ofensas. Quiere decir que yo le puedo decir a alguien, ¿sabes qué? Que yo hable mal de ti, quiero que me perdones, pero no es confesarle mis pecados, sino confesar lo que yo hice mal en contra de la otra persona para estar bien con él y luego orar con ellos. Y tenemos que aclarar que los pecados privados son privados. Los pecados públicos pueden hacerse públicos. Es, por ejemplo, si yo ofendo a una persona públicamente, yo voy, hermano, perdóneme usted. Los pecados privados son entre usted y quién. Pero no toda la gente se atreve a pedir perdón. ¿Por qué? Porque no se le ha dado a entender el proceso de sanación, que es primeramente ¿qué? Interior. Quebrantar el orgullo, quebrantar la suficiencia propia para llegar a las rodillas y humillarnos delante del Señor para que Él nos sane de nuestros pecados y nos dé sanación física. Porque el pecado seca los huesos,
pero el Espíritu ¿qué? Los fortalece. ¿No es eso lo que la palabra de Dios dice? Sí. Sí, eso también el bien que está en el alma, en la mente. ¿Ah, y sí? la alma está fragmentada, está quebrada. Pero de ahí, si uno no se baja hasta el piso como lo hizo la humillación que le hizo Magdalena, entonces va a seguir la maldad y el orgullo y la prepotencia en el ser humano. Nosotros tenemos que bajarnos hasta abajo. Amén. Eso es Así lo que es. pasa con el Eso es. Y eso es el que da y el que recibe. A veces nomás creemos que es el que está recibiendo. No. ¿Qué solemnidad, qué responsabilidad es el que da? ¿Será que habrá personas que creen que siempre están bien? Ellos correctos. No, sí. Y por eso no piden perdón. Exacto. Porque creen, pero no es verdad. Así es. Elías, ¿por qué menciona Elías? Porque nosotros vemos a todos los personajes bíblicos como héroes, como diciendo, él sí pudo, nosotros no. A veces vemos a alguien que predica y decimos, él puede, pero yo no. Pero él estaba del mismo lugar donde estaba encontrando para darnos, es el mismo lugar que nosotros podemos ver. Así es. No hay nadie, como dicen, él también estaba sujeto a lo mismo que nosotros, a tentaciones, a cosas. Y él oró y pasó. Eso quiere decir que todos tenemos la oportunidad de hacer lo mismo que él hizo. De hacer una oración ferviente conforme a lo que la Biblia dice. Si tenemos fe, creo que podemos hacer lo mismo. Así es. Ahora, fíjese que Elías es símbolo del Mesías. Porque el Mesías no estaba sujeto también a ¿qué? De lo que nosotros hemos pasado, nuestras enfermedades, pero no pecó. Eso lo vemos en Hebreos 4:15, si quieren apuntarlo. ¿Por qué? Porque Él entiende, Hebreos 4:15, porque Él entiende nuestras necesidades, nuestras enfermedades, y por eso Él desea darnos ¿qué? Sanación no solamente interior, sino también exterior. Por eso dice que es tener igualmente un sentimiento, similares. Esa es la palabra homoiopatés en griego, que se usa como las pasiones. También se usa la palabra homois, que es similar, apariencia a carácter. Esa es la lección que el Señor nos quiere decir, que nosotros tenemos que estar unidos no solamente con el Padre, sino con el Hijo, pero también estar unidos con la persona que tiene la necesidad del perdón de los pecados y de la sanación física. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que experimentar el perdón primero para poder darlo a otro. Usted no puede llevar a una persona al arrepentimiento si usted no ha experimentado el arrepentimiento y no ha quebrantado su orgullo y su suficiencia propia. Por eso el Señor dice, es de dos. Y como dice Dante, todos tenemos la misma posibilidad del aprendizaje porque el Espíritu Santo nos lleva a un mismo entendimiento. Pero muchas ocasiones nosotros no queremos quebrantar ¿qué? Nuestro orgullo, nuestra suficiencia propia. Por eso dice, confesaos los unos a los otros. Ayuda al otro a que vaya al arrepentimiento. Y mire, pastor, si es verdad que hay personas que les cuesta mucho reconocer sus errores. Lo voy a decir por qué, porque yo conozco una persona que cuando usted le dice algo que tú hiciste esto, tú eres así, y nomás ves lo de otra gente, pero tú no reconoces lo que tú eres, lo que tú haces. ¿Y sabe qué hacen? Se agarran llorando. Manipulación. Porque yo creo que no soportan que alguien le diga, tú eres así. Y hoy día la gente no le gusta. Es más, ¿a quién le gusta que nos digan estás mal? No, a nadie. O sea, la sociedad no le gusta. Da mucho coraje. Incluso dentro del pueblo de Dios hay mucha gente que dice, es que no prediques mucho la palabra de Dios porque se pueden ofender. No prediques acerca del pecado
No, predicamos acerca del pecado, pero damos la solución para ser victoriosos, para tener victoria y poder tener salvación. Pero nosotros necesitamos que experimentarlo primero en nuestras vidas. Ahora, miren lo que dice en Santiago capítulo 1. Veamos el contexto de este versículo. A veces nosotros hablamos solamente de Santiago capítulo 5. Pongamos las manos, oremos, confesemos y se acabó. No, pero miren el contexto. Nos olvidamos del contexto, porque si no usamos el contexto, entonces viene a ser ¿qué? Un pretexto. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo del 1 al 8. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Paciencia quiere decir aguante. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida ¿con qué? Con fe. Noten, ¿qué leímos en el capítulo 5? Pida con fe, de fe. Pida la oración de fe. Está hablando de la misma fe. No dudando nada. Esa es la fe que tenemos que poner cuando nosotros queremos ser sanos y perdonados. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante ¿a qué? A la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, el que duda nunca va a recibir del Señor lo que Él ha prometido. Es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué la gente no se sana o no es sanada? Porque duda que el Señor lo puede hacer. ¿Por qué no es perdonada? Porque duda que el Señor lo puede hacer. Es más, hoy día hijos e hijas de Dios dicen que es imposible dejar de pecar. Cuando la palabra de Dios dice que el que está en Él no pecará más. El que duda no recibirá. Es lo que está diciendo aquí. El versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconsistente en todos sus caminos. ¿Tenemos una fe transaccional, transitoria, o tenemos una fe basada en el Hijo, en el Padre y en un escrito está? Pregúntese usted y contéstese usted. ¿O queremos solamente ser sanos, perdonados, con una varita mágica y decir, ay, sanado, ay, qué bonito? Y el que lo dice, se levanta el cuello, porque se hizo una ceremonia, se hizo algo muy bonito. El 8, el hombre de doble ánimo, quiere decir que un día estoy fuerte en el Señor y el otro día estoy caído. Doble ánimo es el que es inconstante en todo. Quiere decir que no se le puede confiar, porque un día está muy elevado, agarrando a toda la gente, vámonos a hacer algo, y el otro día dice, no quiero hacer nada, no me siento bien, y pues no tiene fe. No tiene fe. Ese es el problema. Ahora, usted, la mayoría de aquí somos padres o madres. Cuando su hijo o su hija era malcriado, ¿usted le daba un premio? No. Es lo mismo que sucede con el Padre hacia nosotros. Aunque ahorita los papás ya no se saben, porque el hijo hace daño y ellos, ay, mi hijito, tranquilo, no te preocupes. La maestra es mala, sí, la maestra es mala, ok. Ya no vas a ir por esa escuela. Así es. Entonces, queremos ser arreglados sin someternos al proceso de Dios y permitir que el Eterno que nos haga victoriosos, o solamente queremos pasar por un ritual muy bonito.
A mí me llama la atención que a veces la gente lo toma tan superficial, que en una ocasión una persona viene y dice, venga, vamos a ungir a alguien. Y la única razón por la que quería ungir a esa persona era porque le salió un granito aquí, que era un pimple. ¿Cómo se dice? Un pimple. No, ¿cómo se dice? Una espinilla. Una espinilla, que del tamaño de una canica. Y por eso era lo que quería. La persona no pidió. Está mal entonces. Y solamente que se puso ahí las manos, se hizo algo ahí bonito ahí y se llevó a cabo. No valió la pena ni siquiera la presencia, no digamos la acción. Usted sabe que la palabra de Dios dice que cuando una persona se unge no conforme a la palabra, hay consecuencias. Y usted sabe que la mayoría de los que han sido ungidos no con el proceso, no con la voluntad de Dios, siempre han muerto. Tenemos que tener cuidado, esto es algo serio. ¿Cuáles son los requisitos para ser sanados? O sea que el ungimiento no es precisamente que una persona que la van a ungir es porque le está pidiendo a Dios que le dé la vida, sino que lo pueden ungir, pero si la voluntad de Dios es que pase al descanso, va a pasar al descanso. El problema es que, y yo doy el problema cae en el liderazgo. Porque no se le da a entender a la persona que está siendo ungida Que va a sanar. lo que es el ungimiento. Se ha tomado tan superficial que hoy día se hace como todo el mundo lo hace. Como un hobby. Como algo así. Es una tradición. Una tradición, un rito. Pienso que si se le dijera a la persona que va a ser ungida lo que significa y lo que tiene que sentir y saber y estar de acuerdo, muchos de ellos dirían, todavía no estoy listo. Es como los bautismos. ¿Está listo o no? El ungimiento es más todavía que un bautismo. Yo creo que serían lo más apto estas partes bíblicas a una persona. Si ves que no le llega, déjalo, porque está tan en contra de uno como del otro. Por eso dice el versículo 20 del capítulo 5, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. O sea, lo primordial es llevar a la persona que está enferma de pecado y físicamente, llevarlos a la solución que es el Mesías, para que él pueda tener perdón y vida eterna. O sea, aceptar al Señor y arrepentirse. Así es. Miren cuáles son los requisitos para ser sanos. Nosotros leímos en Santiago 5, 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán ¿qué cosa? Perdonados. Miren lo que es. Lo primero es fe en Elohim, en el Eterno, sobre toda alternativa. ¿Qué quiero decir sobre toda alternativa? Es que usted tiene que basar su vida con un escrito está. No con las alternativas humanas. Es que, por ejemplo, yo he visto que gente que hace el ritual del ungimiento y se idean cada cosa, que ahora hasta ponen velitas para poder hacer el ambiente un poco más apacible, más tranquilo. Hay gente que pone música y lo hace una cosa así tan bonita. Hermanos, hay que poner la fe en Dios ante toda alternativa. Ante toda alternativa que la sociedad, que el mundo, que el líder, que el pastor, que el anciano ponga delante de usted. Si no está escrito, rechácelo. Pastor, las funciones que yo lograba, mira,
he visto que se basa en esta parte del 15. No hay discernimiento, no hay nada más para adelante, no se asocia con los demás capítulos y con los demás versículos, no hay asociación, no hay esa entrelazamiento. Con eso se hizo todo. Y la gente tranquila. Así es. Yo también, yo he sido tranquila porque hasta ahí me he quedado, pero es una bendición. Cada vez más, yo digo, se aprende. Sí, amén. Yo creo que hay veces, yo he visto que hay gente que trae ya su comida en la bolsa de aceite. Su quiera fulano, alguien quiera esto y que para acá. Y como que si las cosas fueran, o sea, como si dices, ¿qué pasa? O sea, está serio el problema. Ahora, muy serio. si nos da tiempo, que lo dudo, ¿cómo se debe de ungir? Ese tal vez lo vamos a dejar para más adelante. O No, esa aquí. ¿Crees que es aquí? Me lo eliminan. eso tal vez lo vamos a estudiar. Si nos da tiempo ahora lo podemos mirar, si no, tal vez la próxima semana. Pero mire, paso número 2. Un espíritu de ¿qué? Arrepentimiento. El que desea ser perdonado y sanado debe de tener no solamente la fe absoluta en su Dios, sino que tiene que tener un espíritu de ¿qué? Arrepentimiento. Si no hay un espíritu de arrepentimiento, no puede haber sanidad, ni espiritual ni física. Un ejemplo es Jesús. Cuando iba a sanar a alguien, ¿qué decía primero? Tus pecados te son perdonados. Quiere decir que esa persona ya estaba lista no para lo físico. Paralítico, tirado por tanto tiempo, ya estaba cansado de esa vida y estaba esperando la sanidad, estaba esperando el perdón de los pecados, que sabía que era la razón por la cual él estaba allí, porque él mismo se había hecho ese daño. Y el Señor primero tus pecados perdonados y después levántate. Y eso básicamente es lo que tenemos que hacer, estar seguros de que la persona quiere que sus pecados sean perdonados primero, antes de hacer nada. Así es. Entonces nosotros estamos como los judíos o los fariseos, como sea, que ellos criticaban a Jesús porque les decía, tus pecados te son perdonados. No entendían el significado de lo que Dios quería hacer con ellos. Así. Por Y eso lo criticaban. Dice que él les preguntaba, ¿quieres ser sano? Y tú dices, oye, ¿por qué les preguntaba si porque estaba? No, es que tenían que confesar ellos. Quiero ser sano. ellos tenían que declarar que querían ser Claro, sanos. porque él les preguntaba, claro, al verlos, pues les hacía la pregunta, para comprometerlos a que entendieran que hay un proceso. Y esta es la tercera fase. Es una elección soberana. ¿Qué quiere decir con una elección soberana? Que la persona es la que lo desea. Lo que va. No porque el papá, la mamá, o porque el hermano, o porque fulano, sutano, merengano le dijo, ve y pide. No, es la persona que tiene que tener el deseo y elige pasar por el ungimiento. El ungimiento de perdón de pecados y de sanación. El ciego de nacimiento, él le dijo, y le volvió la vista. ¿Y qué le dijeron los sacerdotes? Mandaron llamar a los padres. Oye, dice, ¿y quién lo sanó? Dijo, no, pues pregúntenselo a él. Él es el que sabe. Y no creían que Jesús lo hubiera sanado. O sea, hubo un rollo ahí. Y ahora vemos cómo el proceso de sanación, cómo es. Ahora, sí. El ungimiento y el bautismo entonces tienen que ver. Para allá, ya sacó la conclusión, pero mire, cuando decimos que es una elección soberana, si de la persona no sale, no es válido. Y si es sugerida, vamos a decir que conocemos a alguien que lo necesita tal vez, tendríamos que nosotros agarrar nuestros apuntes y darle toda la información primero y después que la persona decida, porque uno no puede decir que te unjan, ándale, porque yo voy a pedir eso. Por eso yo no sé si una persona que me la pidió, yo le dije que me llame. O sea, que me llame.
¿Por qué? Porque tenemos que llevar a la persona al entendimiento de lo que el Eterno quiere hacer en su vida. Y la persona tiene que tomar una decisión de entrar en ese pacto, en esa sanidad, en ese proceso que el Señor desea cambiar no solamente la mente, el corazón, sino que desea cambiarlo completamente. Todo. Cuando esa persona acepta lo que el Eterno quiere hacer en su vida, hermanos, el Señor cumplirá todas sus promesas. ¿Por qué? Porque se ha quebrantado el orgullo, se ha humillado para poder recibir el perdón de pecados y recibir la sanación que Dios quiere dar a su vida. Pero tiene que salir ¿de qué? De la persona. Ahora, cada uno de nosotros, cuando venga el momento en que nosotros pidamos ser ungidos, ya tendremos ¿qué? Ya tendremos una base fundada de lo que nosotros estamos decidiendo para nuestras vidas. ¿Qué relación tiene esto con el aceite? Déjenme así rapiditos. Mucha gente piensa que el aceite es mágico. Ay, le echamos el aceite, ya, se sanó. Si no se sanó, es culpa del que recibió el aceite, porque no tiene fe o porque no ha guardado los mandamientos de Dios. Depende en qué ramo usted se encuentra. Pero fíjense, tiene mucho simbolismo y tiene mucho significado. ¿Por qué? Porque la unción, miren en qué se usaba el ungimiento. Ustedes recuerdan a Jacob, él ungió ¿qué? Una piedra. ¿Qué significaba? Que ese lugar era separado ¿para quién? Para el Eterno. Muchos dicen que esa piedra es donde se construyó el primer santuario, el santuario de Salomón. Ahora, también se ungía ¿qué cosa? Los utensilios del santuario. Y al santuario mismo. Que eso significaba que era separado, apartado solamente para el Eterno. ¿Qué más se ungía? Se ungía a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas. También se le ungió ¿a quién? Al Mesías. Y también se ungió al leproso. ¿Usted sabe cuántos leprosos fueron sanados en el Antiguo Testamento? Bueno, son muchos, pero conocemos la parte que hay 10. Bueno, ese es en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento solamente se menciona a uno. ¿Cómo se llamaba? A Naamán. Y no era israelita. Era un arameo. Usted sabe que los rabinos en el siglo I decían que cuando el Mesías viniera iba a sanar a los leprosos del pueblo de Israel. Y cuando vino el Mesías no sanó a uno, sino sanó a ¿cuántos? A 10. Y aún así no le creyeron. Pues no lo querían sacar cuando dijo, y hay muchos leprosos y yo sané uno fue sanado en el Antiguo Testamento. Ajá. Que no quisieron, porque ¿Sí? hay muchos ahí que... Ahora, fíjense, esto era lo que se ungía. Ahora, cuando se ungía, por ejemplo, lo que se ungía para separarlo, para santificarlo, para apartarlo para la honra y gloria de Dios. También eso sucedía con los sacerdotes. Con los sacerdotes en Levíticos 10, versículos 6 y 7 y Levíticos 21, 6, dice que los sacerdotes se ungían y eran apartados para Dios. Cuando usted recibe el ungimiento es porque usted está permitiendo que Dios haga el cambio en su vida y usted decide apartarse solamente para Dios. Porque usted está entrando en un pacto. Está aceptando la sanación, está aceptando el cambio que Dios desea hacer en su vida. ¿Sí me están entendiendo? Lo que la palabra de Dios quiere decir. O sea, es apartarse. Usted entra y dice, sí, Dios me sanó. ¿Pero qué? ¿Qué hago? Ay, ya la hice. Me voy y a gozar la vida otra vez. Y darle vuelo a la hilacha. No, ¿es por qué? Porque usted ha aceptado
que usted ha sido separado para Dios. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros somos real sacerdocio, nación ¿qué? Santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Estamos entendiendo? Ahora nosotros somos ungidos porque somos real sacerdocio. Porque somos apartados. Somos apartados. Tenemos que tener en cuenta que cuando somos ungidos, somos apartados de ahí para adelante para el Eterno. Para hacer su voluntad y honrarle y glorificarle en todo lo que nosotros hagamos. Amén. ¿No es maravilloso lo que la palabra de Dios nos enseña? Hermano, ¿quería usted mencionar? Sí, el problema de que ahorita mucha gente o el mundo no quiere un compromiso con Dios es precisamente porque tiene que apartarse de todas las cosas del mundo. Y tener un compromiso con Dios es una relación personal. Uh-huh. Y la gente no quiere un compromiso porque no quiere dejar las cosas que el mundo ofrece. Así es. O sea, y el compromiso es serio. Lo estamos viendo. Cuando veamos cómo se debe de ungir, ustedes se van a sorprender. Eso es tener una vida compartida. O sea, ¿de qué me sirve que me vaya, me unja, me hagan todas las cosas si voy a salir a lo mismo? Al pecado, a la misma. Y eso es lo que mucho pueblo no ha entendido. Es que te vas a apartar para Él, porque vas a ser especial. No es lo mismo la esposa que la amante. La amante no tiene nada. Está pelada como, mejor dicho, pelada. No va a tener ni para el tinto. Pero la esposa, esa sí tiene los derechos. Ahí está el problema. Y eso no lo Y es cuando la persona desea entrar en un pacto con el Eterno. Amén. Separarse completamente a Dios. Es como cuando el esposo y la esposa se separan solamente para ¿quiénes? Para el esposo o para la esposa y para Dios. En el versículo anterior, si lo puedes poner atrás, tiene una instrucción muy interesante. El 7. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión porque moriréis. Ajá. Tiene mucho significado eso, como Claro. diciendo, estás apartado, ya no te salgas, Ya no porque te si te salgas, sales vas a morir. Sí, exacto. Cuando nosotros entramos en el pacto, podemos caer, Sí. pero hay que seguir afianzados de Dios para que nos levante. Le decimos, Señor, levántanos, Pero no te salgas, pero no te salgas. quédate ahí. Quédate ahí, no sueltes la mano. ¿Por qué? Porque el Señor desea hacer grandes cosas en tu vida y Él las ha prometido. Fíjense cómo lo pone esta enciclopedia. Esta enciclopedia, cuando se ungía los utensilios del santuario, el santuario se ungía a los sacerdotes, a los reyes, se ungía al leproso, a todo lo que se ungía. Miren cómo dice esto, nuevo diccionario internacional de teología y exégesis del Antiguo Testamento. Dice, el acto de ungir no solo iniciaba a una persona o un objeto a una nueva forma de servicio, sino que también separaba a ese objeto o persona de otras formas de servicios o usos. En razón de su unción, estos objetos y personas ya no son ordinarios, sino que ahora participan del carácter santo de Dios. No lo pone, no, Responsabilidad. qué cosas, ¿no? Ya no puede funcionar como objeto ordinario. Oiga, qué cosas, ¿no? O como personas privadas. ¿Por qué? Porque usted ya no se debe a usted mismo, sino que ahora usted ha sido comprado ¿con qué? Con la sangre del Mesías, del Cordero de Dios. Dice, ahora siempre deben usarse y actuar con referencia a Dios en sus propósitos. ¡Wow! Cuando una persona entiende lo que significa la unción, el ungimiento, de separarse y permitir que el Eterno haga la transformación en su vida, tenga por seguro que el Señor cambiará no solo la mente, el corazón, sino completamente toda su vida. Hermano, explique la parte ordinaria. ¿Qué significa ordinario? Lo ordinario es, podemos decirlo, es como vivir, como en inglés lo dice, business as usual. O sea, como decir, negocio común. O sea, todo mundo sigue a donde van toda la mayoría.
Y se hace lo que la mayoría hace. Por eso el ungimiento hoy día, todos hacen lo mismo. ¿Ponen qué? El aceitito aquí, hay unos que hasta le ponen la cruz. ¿Usted sabe que eso viene de Babilonia y de Egipto? También la ceniza que ponen. También. Es lo mismo. O sea, se van a sorprender que cuando realmente lo que es el ungimiento, no es solamente aquí ponerle un poquito de aceite aquí en la frente, no. Usted deja de ser ordinario, o sea, seguir a la chusma, seguir a la mayoría, seguir a la sociedad, seguir a las ideologías, a los razonamientos. Ahora usted sigue al Eterno. Usted se vuelve diferente. Por eso el cristiano fiel y verdadero, la gente dice, oye, él es diferente. Eres medio rarito. También le quiero agregar un poquito a la parte ordinario. También está en la parte que usamos, objetos que usamos, ya sea los objetos que usamos en las cocinas o los objetos que usamos en el baño. No pueden ser lo mismo. Entonces hay una diferencia, ¿verdad? Yo no voy a traer una vasija del baño para... ¡No! Entonces ahí también es una parte que tenemos que saber, la parte que es preparada, santificada y separada para algo bueno y puro. Y lo que no es, y lo que es ordinario es para para el vómito, para hacer sus necesidades y sus cosas. Para eso sí, pero no sirven para otra cosa. Si nos vamos a Belsasar, usó los vasos, las cosas que eran del santuario. No podemos agarrar las cosas que se usan en la iglesia para usarlas en mi casa. No se puede. Él murió esa misma noche por haber... quiere decir que las cosas que están dedicadas a Dios son muy especiales. Son tan especiales que aún los paganos pueden pagar por las cosas. También podemos ponerlo en nuestra ropa. Tenemos ropa ordinaria para andar en casa. Ropa especial para ir. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Hay que ser cabeza y no cola. Y muchos cristianos hoy en día y muchos del pueblo de Dios son cola, no son cabeza. Se visten igual que el mundo se viste. Come igual que el mundo come. Hace las cosas que el mundo hace. O sea, venimos a ser ordinarios mundanos. En vez de ser diferentes, santificados. Por eso dice aquí en 2 de Timoteo, no lo tengo aquí, 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3, dice que en el tiempo del fin, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonaron maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios ritos ordinarios. Podríamos ponerle así, ¿no? A sus cosas ordinarias. 2 de Timoteo 4:3. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Yo sé que ya se puso bueno esto. Yo lo que digo, pastor, es que esto es algo tan similar, igual, como si yo me pongo un par de zapatos de $15 y se ve tan bonito igual al que vale $1,000, pero el que te compré de 15 solo salí y se me arruinó, y del otro duró años. Está lo ordinario. Así es. Hecho en China. Ajá, así es. Yo me compré un reloj que parecía como de $1,000 y me duró una semana. Y dije, ¿qué pasó con este reloj? Ya se acabó. Se dañó. O sea, a veces sucede así, ¿no? Por eso dice el que uno paga por lo que uno quiere, ¿no? Entonces, eso es lo que sí, hay que dejar de ser ordinarios. Exactamente, sí. En Santiago 5, 14, 15 ya lo leímos, pero nosotros vemos los tres requisitos para ser sanados, para ser perdonados, pero hay que agregarle otro. El discipulado que lleva a la victoria. ¿Por qué? Porque no solamente el discípulo que está dando, sino que el discípulo que está recibiendo, el propósito del Eterno es llevarnos a la victoria a los dos, no a uno, a los dos. El que da y el que recibe.
En pocas palabras, la otra fase es el discipulado, vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que significa ser un discípulo, vivir conforme a un escrito está. Pero también dice que estar consagrado, otro aspecto de nosotros mismos, para ser apartados con el único propósito de adoración y de cumplir la voluntad de Elohim. Amén. Consagrados. Consagrados, completamente entregados a nuestro Dios. Miren lo que voy a decir. El ungimiento equivale a estas dos cosas. Ajá. A el bautismo y a la circuncisión. A la circuncisión física y a la circuncisión ¿qué? Del corazón. Fíjese. ¿No lo hemos visto ahorita? Antes de que yo lo dijera, la hermana ya lo había entendido. Esto no reemplaza al bautismo por agua, pero es una rectificación al pacto que nosotros hemos decidido entrar con nuestro Dios. Usted se ha apartado de Dios, pero usted desea volver a hacer un pacto con Dios. Ahí está el ungimiento. Porque no es de que vamos a mojarnos cuantas veces queramos. No. Dios estableció todo esto, ¿para qué? Para que nosotros podamos renovar nuestros votos con nuestro Dios. Ahí vemos los dos profetas de la época. Está Juan el Bautista trayendo el espíritu del arrepentimiento. Y vemos a Yeshua trayendo el espíritu de santidad. Amén. Ahí están los dos. Ahí está. O sea, esto es algo maravilloso y es algo muy solemne. Sí. Sí. Que ahora cuando nosotros lo entendemos, Debemos de ponerlo en podemos nosotros pedirle al Señor que Él haga algo maravilloso en nuestras vidas. Amén. Ese el es ungimiento un en nuestro pacto, corazón. es un pacto público Amén. donde nos comprometemos con Así Él. El bautismo es externo, pero también es ¿qué? Interno, porque no solamente de agua, sino de ¿qué? Del Espíritu. La circuncisión física es externa, pero también es ¿qué? Interna. La mujer no sufría una circuncisión externa, pero experimentaba ¿qué? Una interna. Amén. Es una señal de lo que está pasando en nuestros corazones. Amén. El ungimiento, la transformación. El discipulado quiere decir que nosotros entramos en el pacto que Dios quiere que entremos y que sigamos su voluntad. Amén. Amén. Porque Dios es un Dios de pacto. No todos los que creen han entrado en el pacto de Jehová. ¿Sí? A ver, no sé si me entendieron. No todo el que se dice hijo e hija de Dios ha decidido entrar en un compromiso con el Padre. Amén. Por eso es el juicio, para separar. Por eso, solamente los que están adentro. Por eso dice la oración de fe. ¿Qué quiere decir? Que el que la está haciendo ya está dentro del pueblo de Dios. Entonces por eso es el trigo y la cizaña. Porque unos sí están de corazón y otros nomás aparentando. Ese era el punto. Acuérdese que también que los demonios creen en el Señor, pero tiemblan. Es una cosa tan clara. No podemos... Ahora, ¿cuál es el problema de por qué en el pueblo de Dios no ha habido un reavivamiento y una reforma? Porque digo, esto es lo que estamos hablando, es un reavivamiento y una reforma. Esa es volver a una nueva vida, a entrar al pacto con el Eterno, pero también tener una reforma en el ser, porque ya no dejamos de ser ordinarios.
ahora somos santificados y apartados para el eterno, para Dios. Amén. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Es falta de fe? Miren el contexto. Voy a ponerlo los dos ahí junto al otro. Nosotros leímos en Santiago 5, 14 y 15 y leímos Santiago del 1, del 6 al 7. Ustedes obsérvenlo y díganme cuál es el problema. Santiago 5, 14 al 15. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y el 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Ahora fíjense lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 6 al 7. Dice, pero pida con fe. Otra vez lo vuelve a decir. Dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconsistente en todos sus caminos. ¿Cuál es el problema? La inconstancia. La fe, pues. ¿La fe? La fe, no, ¿Ese es el problema, la fe? no creo ¿Saben que- cuál es el problema? A ver, El problema es El doble ánimo. el doble ánimo. Es que no permanecen en la fe. Porque no creemos y no aceptamos. Aceptamos, pero no creemos. O sea, estamos ahí entre... estamos entre dos. Meto el pie aquí, lo saco. Meto el otro. El problema es... entonces nunca tuvo fe. El problema es que le falta la fe. ¿Por qué? Porque está en doble ánimo. Es bipolar. Es bipolar. Ajá, porque está acostumbrado a querer hacer y que nadie te diga que tú hiciste mal, sino que te diga, no, es que está bien, aunque lo vea mal. Entonces estamos acomodados a lo que queremos. Así es. El orgullo. Mire, hay mucha gente que quiere ser sana por la fe del otro. Exactamente. Ay, usted ponga las manos, llore por mí y yo voy a ser sana. No, yo qué poder tengo, yo no tengo ningún poder. El poder solamente viene de quién, del Eterno. Ahí dice en el 15, Ajá. y la oración de De fe. salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Así no es. dice que yo. No. ¿No? El que es de doble ánimo no confía solamente en Dios. O sea, confía en un rito, confía en una cosa ahí muy bonita, Guadalupe. pero se olvida completamente de que del poder, del amor, de la misericordia del Eterno y del cambio que quiere hacer en su vida. El problema es que nosotros somos gente, pueblo de doble ánimo. Hay que permitir que el Señor cambie eso, que nos quite que nos quite de nosotros lo bipolar. Y que nosotros realmente digamos, Señor, confío en ti y solamente en ti. Firmes en la fe. Es la fe, pero la fe y la certeza de que Él cumplirá todas sus promesas. Amén. Y confiar plenamente en Él. Hay ocasiones en que a veces le piden consejo a uno y dice, ¿y usted qué piensa? No es lo que yo pienso. ¿Sabe usted a veces cuando la gente dice, ¿y usted qué piensa? Es porque quiere excusar su estilo de vida y quiere que la otra persona le diga, sí, está bien lo que usted está haciendo. No es lo que uno piensa, es lo que Dios piensa. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿De qué sirve ganar el mundo si vas a perder tu vida? Toda tu alma. ¿De qué sirve? Hay que dejar de ser ordinarios y hay que permitir que el Señor haga el cambio en la vida. Que el Señor nos ministre y no nos ministramos nosotros. Así es. Así es. Esa es la palabra, sí es cierto. O sea, queremos ser ungidos con el aceite, pero no queremos entrar en el pacto con Dios. No queremos apartarnos por Dios. Ay, sáname.
Ay, pero no quiero dejar esto. Ay, pero no quiero cambiar aquello. Ay, no quiero dejar de ver esto. Ay, no quiero dejar de oír esto. El ser de doble ánimo es querer ser sanos físicamente, pero no obtener la victoria sobre el pecado. Es querer nosotros ser ungidos con el aceite, pero no entrar en el pacto de Dios. O sea, no apartarnos del pecado y de las cosas ordinarias de este mundo. Ese es una persona de doble ánimo. Es entrar al pacto y, hermanos, confiemos plenamente que Dios nos va a dar lo que necesitemos para ser fiel a Él. Y Él lo va a cumplir porque Él lo ha prometido. Sí, dice que nuestro Padre no puede ser burlado, esa dice la palabra. Y también nosotros tenemos que estar dispuestos a entrar en el camino de Él, pero a pagar un precio. Y ese precio no es nada fácil, como el mundo te lo hace ver. No, vas a pasar por muchas pruebas, por muchas dificultades, pero mientras estemos firmes, dice que Él nos llevará hasta el lugar del descanso, tranquilos en paz. Mire, no puede haber sanidad si uno no cumple la voluntad de Dios. Miren el contexto de todo lo que hemos leído. Santiago capítulo 4. Y ya estamos terminando. Y yo creo que no vamos a ver cómo debe de ungirse. Pero eso lo tenemos para la otra. O más tarde, si quieren. Santiago capítulo 4. Vamos a ver el versículo del 1 al 4. Miren, este es el contexto de Santiago 5. Del ungimiento. Miren lo que dice Santiago 4, del versículo del 1 al 4. Ese no es. Este es. El problema no es la fe, el problema es que somos de doble ¿qué? Ánimo. Fíjense lo que dice. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye ¿en qué? En enemigo de Dios. ¿Cuál es el problema? El contexto quiere decir de que para que usted sea perdonado y sanado, usted tiene que hacer en su vida. Tiene que dejar las cosas ordinarias de este mundo y entregárselas ¿a quién? A Dios. Ahora fíjense el versículo 5 y 8. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? A los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, ¿y qué dice? Y huirá de vosotros. Victoria. Sigue diciendo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros ¿qué? De doble ánimo, purificad ¿qué cosa? Vuestros corazones. ¿Notan cuál es el contexto de Santiago capítulo 5? De la unción y del perdón de los pecados y de la sanidad física. Es que es dejar el doble ánimo y solamente confiar en Él. Miren lo que dice el versículo 9 y 10. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dejemos de ser hombres de doble ánimo y entreguemos nuestra vida completamente a Dios. Ese es el problema. ¿Por qué no suceden tantos milagros en nuestro medio? Porque se ha olvidado completamente el énfasis del ungimiento, que es perdón de pecados, sanidad espiritual, interna, para ser sanos.
exteriormente. Entremos en ese pacto. Es negarse a nosotros mismos, humillarnos, quebrantar el orgullo, la suficiencia propia. Y dice en Isaías 55, 6, 7, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? Amén. En perdonar. Amén. La batalla que nosotros tenemos que librar es la batalla de la mente. Dejar de ser un hombre o una mujer de doble ánimo y decirle: Señor, haz el cambio en mi vida. Amén. El ungimiento tiene que ver con ¿qué? Con el discipulado. Tiene que ver con el perdón de pecados. Tiene que ver con entrar en su pacto. Tiene que ver con permitir que Él no solamente nos reaviva, sino que transforma nuestra vida y que repita las palabras que Él dijo en muchas ocasiones: ve y no peques más. Así es. Aleluya. Ese es el verdadero ungimiento de la palabra de Dios. Ahora ya aprendimos. Está bonito, está hermosísimo. Para los que ya estamos adentro, Ay, es es que eche hermoso para atrás. y es una lucha. Ajá. Pero óigame, de los que están afuera, que se han retirado, orar y hablarles a ellos, dar más estas partes para que ellos puedan. Esta es una parte tan importante para los que se nos han ido. Ajá. Ahora, déjeme decirles, la siguiente parte que vamos a estudiar, tal vez será la próxima semana, ya no se lo van a poder perder, o más tarde, como ustedes quieran. El ungimiento no solamente es para los enfermos físicamente. Cuando usted vea realmente cómo es el ungimiento, hermano, si tenemos que tomar decisiones de entrar en el pacto de Dios, Pues sí, sería. Aleluya. vamos a tener que tomarlas. No es algo así superficial y decir: es que yo quiero. No, usted tiene que entender el significado. Usted ya lo entendió. Ahora usted vaya a su casa y estudie lo más profundamente. Porque cuando usted mire cómo es el ungimiento y que cada uno de nosotros tenemos que pasar por ese ungimiento para poder entrar al reino de los cielos, se lo estoy adelantando, el Señor hará grandes cambios en su vida. Y yo no se lo digo nomás por decírselo, sino se lo digo porque el Señor lo ha prometido. Aleluya. Porque Él dijo: la oración de fe, ¿qué dice? Sana al enfermo espiritual y enfermo físico. Y si usted no es sanado físicamente, usted es sanado espiritualmente, y espiritualmente trae contentamiento y trae gozo en medio de la prueba y de la dificultad. Así que usted es sanado completamente. Entonces el de, perdón. Sí. No, sigue. Sí, dígame. Entonces el de doble ánimo no ha sido sanado. ¿No ha sido sanado? No, No conoce no, todavía. está ahí indeciso. Está aquí, acá, allá. O sea, es como decía, ni de aquí ni de allá. Así es. Es como a veces decimos: no aprendo ni inglés y se me olvida el español. Ahí estamos ahí, en medio de los dos. Está confundido ni caliente. Ni frío ni caliente. Esa es la palabra. Esa es la persona de doble ánimo, ni frío ni caliente. Esa es la palabra, exactamente. El que persevera Hasta el fin. hasta el fin, ese será Así es. salvo. Hay que perseverar, no importa lo que venga. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así. Tenemos que empezar a tomar y ponernos serios en la palabra de Dios. Como líder, usé la palabra equivocada. Como ministro de Dios que me ha permitido compartir la palabra de Dios, yo tengo una responsabilidad ante Dios Amén. de qué es lo que yo tengo que hacer conforme a su voluntad. Y ponerme serio en un escrito está. Y explicar las cosas con un escrito está.
¿Por qué? Porque el Señor desea hacer grandes milagros en medio de su pueblo y en medio de nosotros. Querido Padre, Señor, que desde la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. En esta hora agradecidos estamos por tu palabra, Señor, por tu grande amor, por tu misericordia, ese amor que reprende nuestras vidas para que podamos volvernos a ti y dejar el pecado atrás, Señor. Señor, en esta hora pedimos victoria sobre toda tentación, sobre todo pecado, que tú nos des el poder para ser victoriosos, Señor. Señor, que entremos en tu discipulado para poder ayudarnos los unos a los otros, para poder llevarnos a entregarnos a ti diariamente, Señor. Señor, en esta hora pedimos de que tu Espíritu Santo inunde nuestras vidas, que tu presencia esté en nosotros, para que nuestras vidas sean para honra y gloria tuya, Señor. Señor, que este estudio que hemos tenido, Señor, esté con nosotros hoy día y siempre, para que podamos nosotros seguir en tu pacto y poder recibir tus bendiciones, Señor. Gracias, oh Dios, por hablar a nuestros corazones. Gracias por el alimento espiritual, así también como el alimento físico que siempre tomamos. Señor, acompáñanos en esta hora. Sé con aquellos que no estuvieron hoy día aquí. Sé con los planes que tenemos del lugar que tú lo has dado, Señor, para que nosotros podamos seguir haciendo tu voluntad y poder seguir haciendo el discipulado, mostrando tu grande amor y misericordia. Señor, gracias por todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Yeshua, te lo pedimos. Amén.